Muy buenas tardes, ¿cómo están chicos? Acá estamos otra vez en Colores de Identidad. Hoy un día medio fresquito. Recordamos que ayer, bueno, primero hola a los profes, ¿no? Claudia, Sergio, Claudio, nuestro productor Juan y Claudio acá a mi derecha. Buenas tardes. Comenzando, ¿cuántos minutos? 35 minutos. Hoy se nos hizo un poquito tarde. Sí, pasa sí. que estuvimos acomodando algunas cuestiones que tenían que ver con el programa de hoy para ir organizándonos bien. Y bueno, Y contando que ayer tuvimos un día movidito, porque bueno, ya tenemos un poquito más de 16 y nos toca votar, Claro, así que bueno. Exactamente. ¿Cómo estuvo la jornada electoral de ayer del grupo? ¿Cómo fue? Muy buena. ¿Cómo estuvieron esas mesas? Bastante gente. Yo estuve esperando como una hora y gente. media. ¿no? Hora y media, igual que yo. Hora, sí, bastante fila en 40 minutos. Yo tuve la suerte de la fila de la mesa que me tocó votar a mí en Carmen de Patagones, era la única que no tenía a nadie votando, así que mirá que entré, suerte. pude Mucha pasar suerte. directamente a la mesa. Una jornada con mucha participación, lo muestra el porcentaje total del padrón que se acercó a las urnas el día de ayer, un número histórico, por sobre el 71% del padrón. Por ahí sería interesante comentar un poco a los chicos qué fue lo que estuvieron viendo, si alguien estuvo viendo luego de que terminó el acto del sufragio, de lo que es toda la parte del recuento de votos y demás. ¿Qué eran esos porcentajes? ¿A cuánto debió llegar? ¿Por qué no llegó? ¿Por qué hay balotaje? Esto es, el sistema democrático nuestro pide que para que un candidato sea presidente en primera vuelta tiene que superar el 50% de los votos, ¿no? Con el 50% más un voto es elegido presidente o presidenta de forma instantánea. O bien, como pasó ayer, que no llegó a esa cantidad de votos, debe sacarle por sobre el 40% el 10% de votos al segundo. Exactamente. Para poder también ser elegido sin llegar a la mayoría de los votos. Y que esos votos se cuentan con los votos totales válidos, porque tuvimos un ejemplo un tanto bochornoso de una provincia del norte donde se dio por ganador a una persona con una determinada cantidad de votos, pero tomaron el porcentaje sobre todos los votos emitidos y no sobre los votos válidos. Tengamos en cuenta que los votos válidos son aquellos que no están impugnados, que no son votos en blanco, que no son votos nulos. Entonces, sobre ese total se descarta esa cantidad de votos que no son votos válidos y de ahí, con los votos que valen, se sacan los porcentajes. Bueno, Así que bueno. Los chicos que ya tuvieron la oportunidad de votar van a tener de nuevo la oportunidad de votar porque el padrón ya está, o sea que hasta que no cumplan 16 años no van a aparecer de nuevo no van a aparecer en el padrón. Exactamente, también despejar las dudas más comunes que pueden pasar en estos casos, que es qué pasa si yo no fui a votar ni en las PASO ni en las generales de ayer. Tienen todo el derecho, de hecho tienen la obligación de presentarse a votar en el balotaje y no hay nada que se los pueda impedir. ¿Qué va a ser el próximo? En 4 semanas, el 19 de noviembre. Sí. de noviembre. Entonces, y también tener en cuenta que ya no hay porcentajes, ya no corre el tema de la mayoría ni el porcentaje, si gana 2-0, 1-0 o 10 millones a 9 millones, el que gane la elección, la próxima elección, será automáticamente el futuro presidente por 4 años. Bueno, a mí me pasó algo, fui con mi hija que tiene 15 años, o sea, todavía no vota, pero está muy próxima y siempre voy sobre el cierre porque me ha tocado la suerte de otras oportunidades de que no hay gente. Pero ayer fui con ella y a las 6 de la tarde se cierra la puerta y la gente empezó a aplaudir. Entonces mi hija me miraba y me decía, ¿por qué aplauden? Claro, se desconoce esa costumbre también. ¿Por qué se aplaude? Se aplaude básicamente porque hay otra cosa que hay que resaltar, porque también hay gente que un poco está renegando porque hay que votar de vuelta. Se aplaude porque se aplaude el acto eleccionario. Vivimos en un país que la democracia le costó un montón sostenerla, Y con un montón. 40 años de la democracia. Y también festejando los 40 años de la democracia, como dice la profesora, votamos por primera vez después de muchos años, en octubre de 1983, después de la dictadura más sangrienta de la historia del país, y veníamos de un proceso de 6 golpes de Estado en el siglo XX,
en poco menos de 80 años tuvimos 6 golpes de Estado, 6 interrupciones de la democracia, 6 derrocamientos de gobiernos elegidos constitucionalmente y que fueron interrumpidos por las Fuerzas Armadas. Entonces todo eso hace que, como un festejo del pueblo, cada vez que se cierra el acto electoral, se aplauda. Como también se suele aplaudir a lo que, bueno, habrá pasado a los chicos y chicas que fueron a votar por primera vez, que claro, se aplaude al que vota por primera vez porque se incorpora a la vida democrática de nuestro país. Claro, bueno, ahí el punto al que quería llegar es como dice Claudia, 40 años de democracia. Los chicos que ahora tienen 16 años, o 20 años, o 30 años, ya nacieron en democracia, ¿cierto? Entonces, lo tienen totalmente naturalizado, que esto que es un derecho adquirido, y por supuesto que sí, el hecho de poder ir a votar y elegir a nuestros representantes, que costó mucho a lo largo de la historia que se pudiera lograr esto. Y bueno, ahora ellos lo tienen naturalizado y por supuesto que tiene que ser así y hay que defender esto, que es la democracia, ¿cierto? Juan, vamos con el video de el Museo de Carmen de Patagones. Hoy anduve visitando un poquito el Museo de Carmen de Patagones. Con el profe Claudio el otro día les hablamos un poco de quién era Emma Nossi. El chico que nos atendió se llama Ignacio, le mando un saludo. Él nos va a comentar un poquitito lo que eran las cuevas maragatas. O sea, ¿por qué esto? No, ustedes nos hablan de su identidad, nos están compartiendo su identidad, las cosas que su cultura y sus costumbres. Entonces nosotros los profes también vamos a hacer lo mismo para que ustedes conozcan también nuestro lugar y para que puedan ver, por ejemplo acá con el profe Claudio, los dos somos maragatos. Bueno, entonces nosotros le vamos a presentar de Patagones, ¿sí? Bueno, en este caso visité el Museo de Emma Nossi y acá Ignacio nos va a comentar qué ocurría dentro de las cuevas que se encuentran en el Museo de Emma Nossi. Bueno chicos, estamos acá con Ignacio que nos va a explicar un poquitito lo que había acá, qué se hacía acá adentro. Esta es una típica cueva maragata que se encuentra dentro del Museo Emma Nossi. Hola, ¿cómo están? Bueno, esta es una cueva que data de 1779, cuando llegan los primeros pobladores de España, que son justamente los primeros pobladores de España, ¿no? Tengamos en cuenta que no son los primeros porque existían los pueblos originarios preexistentes de Huelches, sobre todo en esta zona. Entonces llegan desde España, desde la provincia de León, del paraje de la Maragatería, ¿sí? Por eso es que quedan y se denominan maragatos, venían de la Maragatería, claro, de España. En 1779 España se propone realizar unas fundaciones al sur, porque lo único que existía poblado era Buenos Aires hasta el río Salado. Entonces, ante la presencia de otras potencias, Inglaterra, Francia, que estaban recorriendo todo el litoral marítimo de la Patagonia, España alerta a eso, se propone fundar poblaciones más al sur, más australes, de las cuales la única que prospera es esta que desarrollan en la desembocadura del Río Negro, ¿sí? Vienen a fundar y a concretar el fuerte y poblado Nuestra Señora del Carmen, en ambas márgenes del Río Negro, ¿sí? Porque primero llegan y fundan en la margen sur, en lo que hoy es Viedma, el 22 de abril de 1779, el poblado Nuestra Señora, hasta que pueden ir progresando. La parte original de la cueva es la parte del fondo, donde está la roca natural, ¿sí? Lo que perforan y excavan es esta roca, que es una caliza, una arenisca, propia de la barranca, y esta parte de adelante tiene un tratamiento posterior, ¿sí? Acá claro, se ha hecho un abovedado con ladrillos y un piso posterior, ¿sí? Unos cuantos años después, cuando acá funcionó en otras utilizaciones un convento salesiano, sobre Ajá. todo, que le hicieron toda esta reconstrucción. Bueno, buenísimo. Porque en esa época los tehuelches, o sea, se vivían en toldos, ¿no? Claro, sí, sí. O sea, porque mucha gente piensa cuando viene a la cueva que era cueva de... No son cuevas tehuelches, son claro, cuevas de españoles venidos de la Maragatería, que por eso quedan como maragatos. Claro. ¿Sí? El acuerdo con los tehuelches es para que se puedan asentar los españoles en la costa del río, pero
tierra adentro, todo el territorio seguía siendo de ellos y era prohibido para los españoles. Claro. Pero sí mantenían relaciones cordiales, amistosas, de intercambio Como comercial diplomáticas, y digamos. diplomáticas. Claro. Porque ambas partes iban a beneficiar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a mandarte un saludito por la radio. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, bueno, ¿qué les pareció la nota de Ignacio? Muy buena, muy interesante. Es interesante, hablábamos recién con los profes y las profes que explica también un poco cómo uno generalmente habla de una línea de frontera y cree o imagina una línea rígida donde llego hasta acá y de acá para allá ya hay otra cosa, sino que es una cosa permeable donde el español podía transitar el territorio que era de las tribus originarias, negociando de determinada manera las condiciones por las cuales lo podían hacer, a través del comercio, del intercambio, digamos, una base primitiva del peaje, si se quiere, pago para poder transitar. Lo que sí no podían hacer era la ocupación de la tierra y la explotación de la tierra, porque eso ya era visto como algo agresivo. Ahora también este tema de los inmigrantes que vinieron acá con promesas de tierra, de semilla, de ganado y bueno, terminaron en estas Un condiciones. paréntesis, no sé si los chicos saben lo que es el peaje. Bueno, el peaje es un canon que se paga para poder transitar, digamos. No está contemplado bajo la Constitución Nacional, pero siempre se puede ver de qué manera poder aplicarlo, y se hizo en los años 90. Comenzaron con las grandes autopistas y entonces hay una casilla cada tantos kilómetros donde hay que parar y pagar el derecho de circulación. Eso se llama peaje. Sí, está. En Río Negro no existe. En Río Negro, por suerte, aún no ha sido implementado en ninguna, no demos ideas. Y esa plata más que nada se destina Córdoba. en mantener las condiciones del camino, de la ruta, la Exactamente. luminaria, las señalizaciones, Porque- etcétera, etcétera. Bueno, y prometo para otro episodio traer más información histórica de Carmen de Patagones, porque a nosotros, por lo menos creo que a Claudio también, en la escuela primaria, en la escuela secundaria y si nos descuidamos en un terciario también, teníamos las históricas y recorridas al casco histórico de conocer la casa de Sánchez de Rial, la Carlota, que ya lo veremos otra vez, el fuerte, que por ahí hay una foto que saqué del fuerte del Carmen que Ignacio comentaba, ¿sí? Donde se terminó asentando Carmen de Patagones por primera vez, luego de la inundación. Y bueno, así que para la próxima eso era algo que tenemos los maragatos, que nos llevaban a recorrer todos los años el casco histórico, del museo a la Carlota, Sánchez de Rial, bueno. Así que bueno, la casa de los Rial, no, Sánchez de Rial es una calle. me Sí. confundí. Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes. Ese es el fuerte, eso es lo que queda del fuerte del Carmen, que es la torre, digamos, la torre de vigilancia. Ahí lo tenemos a Felipe la Patria, Eulalia, que es una descendiente afroafricana, ¿sí? sí. Que acá el profe, al lado de Eulalia, hay que... Está lo que se veía al lado, que parece un bastón, es un estoque, que es un arma blanca utilizada, que es de mi bisabuelo, y está en el Museo Emanossi de Carmen de Patagones. Mi abuelo fue liberto, o sea, fue dado en libertad, pero su dueño, su amo, no le quiso reconocer la condición, y mi bisabuela, ahí está el estoque, y mi bisabuelo se escapó y se tomó su libertad y se vino primero a Carmen de Patagones y luego a la zona de Guardia Mitre, Bueno, que es otro fuerte que había acá a unos 80 kilómetros. 80 kilómetros, ¿no? 80 kilómetros. Bueno, buenísimo. Entonces estamos haciendo este recorrido de museo virtual, de alguna manera, así de que nos acercaron acá los profes. Excelente material con el cual contamos hoy en Colores e Identidades, este quinto programa del área de Ciencias Sociales y Humanidades. Y atención, porque vamos a seguir el recorrido con algunas imágenes que nos ha traído el profesor Javier,
¿sí? Que tienen que ver más que nada con la capital rionegrina, ¿sí? Vamos a hacer, hagan de cuenta de que el programa de hoy va a ser como un recorrido turístico virtual. ¿Sí? Antes hacemos un cortecito Sí, sí. para cortar en bloque Ahí va. lo que al productor le parezca. Caos. Vamos, con caos. Caos. Carles. Ahí está. Muy bien. En tu cielo dispuesto a jugar, no traigo respuestas de mi parte. Toda la voluntad es un mar, mi playa la vereda constante. Caos en la tierra, paz una moneda. Un plástico cubre el sol y el corazón, solo ve plástico. Camino cada paso que te doy, cosas que te quedan. Espero que aclare el tiempo, corazón. Espero un trueno de voz. Cuando el mundo corre sin dignidad, no son los juegos que merecen jugarse. Que si los pueblos y hasta amantes de distancias ya se parten, perdemos sin jugar. Caos en la tierra, paz una moneda. Un plástico cubre el sol y el corazón, solo ve plástico. Caos en la tierra, paz una moneda. Un plástico cubre el sol y el corazón, solo ve plástico. La tierra es un defecto hermoso, lleno de animales, un milagro en común. Somos la montaña, queremos un mañana, rayo de luz. Caos en la tierra, paz una moneda. Un plástico cubre el sol y el corazón, solo ve plástico. Caos en la tierra, paz una moneda. Un plástico cubre el sol y el corazón, solo ve plástico. Plástico, 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 plástico. Bueno, continuamos, ahora sí. Qué lindo lo tema, prometido. muy lindo tema. Bueno, acá Sí, sí. vamos a pasar algunas imágenes que nos identifican. Como viadmenses y un poco como Maragato, porque somos una comarca, así la que... comarca de los Patagones. Bueno, acá en la primera imagen tenemos el balneario del Conde. Que queda a unos 30 kilómetros de acá de Viedma. De Viedma. Y hay una sede también, por los que no saben, de la Escuela Secundaria Rural Virtual. Claro. ¿Por qué ruta? ¿Qué ruta tengo que tomar para llegar al La Ruta ruta número 1, Ahí va, a provincia. 30 kilómetros de Viedma. Bueno, hay varias imágenes. Puente El ferrocarretero. ferrocarretero, que fue Ese. construido en 1931 por una empresa alemana.
Ese que pasaba la estatua era de Francisco de Viedma, el fundador. La manzana histórica donde se encuentra la Valeriano iglesia. la veía. ¿Por qué la manzana histórica? Y porque ahí se encuentra la iglesia, el Ajá. obispado y el edificio de los salesianos. Bien, bien. Hay un museo ahí también, ¿cierto? A la vuelta, un sí. museo que está sobre la Rivadavia. Ya vamos a También traer es algo de ahí. ¿Eso sería el centro de Viedma o no? Casi centro, sí. Sí. Está frente a la Plaza Alsina. Bien, perfecto. Y son construcciones de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Los salesianos y la iglesia son construcciones ya del 1900. Hay una foto muy interesante de la manzana en una inundación, capaz que Javi, vos te acordás bien la fecha, fue a principios del siglo XX. 1899 creo que fue. En 1899 fue la inundación, hay una foto muy linda, es lamentable, ¿no? Porque fue una catástrofe, pero digo, hay una foto muy interesante, histórica, que está la manzana histórica con aproximadamente 3 metros de agua. Bueno, ahí en el colegio de los salesianos, bueno, son misiones salesianas, y lo que hacían era enseñar oficios, traían gente del interior de la provincia que quedaban como pupilos, ahí aparece el Seferino Namucurá, sí señor. y también realizaban misiones para evangelizar el interior de la provincia, ¿no? Salían cada tanto y llegaban a lo que hoy son parajes, ¿no? Sí. Mi bisabuelo y la hermana de mi bisabuelo eran mellizos que estuvieron internados ahí en el colegio de Sí, Salesianos. Sí. funcionaba. Después más adelante funcionó el instituto. Sí. ¿sí? El instituto de Y ahora hay un Justicia. archivo de la dictadura militar. Claro. Ahí está el centro cultural, que está un lindo edificio, el monumento a Viedma, el fundador, ¿no? Se calcula que en esa zona, bueno, el monumento y el centro cultural. ¿Dónde está? ¿En qué zona? En la zona de Costanera. Ahí vamos a Pero- tener que hacer un paréntesis, voy a ver si la veo a Virginia León por el tema de la fundación de Viedma, porque también está Villarino, que tuvo creo un poquito más de protagonismo que Viedma en lo que es descubrir este El lugar. que era el piloto. Entonces, ahí Claro. hay algo sí, El que puente nuevo tendríamos que nosotros- rever. Puente Nuevo se llama Basilio Villarino, Sí. en honor a. Sí, una aclaración también, Francisco de Viedma es el fundador, no solo de Viedma, sino también de Carmen de Patagones, porque lo que sucedió fue que al fundarlo en la margen inferior del río, en una crecida, se anegó toda la zona y se tuvieron que cruzar a la barda de enfrente, que es la de Carmen de Patagones, que tiene una altura considerablemente mayor. Estaría bueno que por ahí para la próxima podamos tener una fotito que nos indique esa diferencia de altura que hay. Y lo que hablábamos hoy, hace un ratito, de la inundación de 1899, se seguían produciendo esas inundaciones hasta que se realizó la represa de Chocón, ¿no? Ahí se pudieron frenar estas inundaciones que eran periódicas y que traían muchos dolores de cabeza a los habitantes de esta zona. Esta autora Maragata, no sé si lo ubican, Virginia León, fue la que hizo el libro de los corsarios. Y también, bueno, tiene mucha Ese es el información. puente que decía Javier, ese es el puente viejo que le decimos nosotros, que es un puente ferrocarretero, y el anterior era el puente nuevo, que se llama Basilio Villarino, que era el que nombraba la profesora Yuna. ¿Qué mecanismo tenía el ferrocarretero? ¿Para qué servía? Si ustedes se fijan en la imagen, que la pueden retroceder en sus casas, tiene una base... No tiene una base, tiene una superficie por sobre el puente, que es una estructura rectangular que se llenaba de agua y hacía que se levantara el puente. Era un puente elevadizo para que entraran los barcos que tenían mayor tamaño, cuando el puerto de Patagones todavía era un puerto importante, hasta que se crea el puerto de San Antonio Oeste. Era el puerto más importante que teníamos hasta, digamos, mucho más al sur, hasta más pasando Comodoro. Y entonces el comercio pasaba por Carmen de Patagones, y ese es el puente que estamos viendo, y de esa parte de la izquierda era la que se levantaba para que pudieran acceder los barcos. Pura estructura mecánica. Una estructura mecánica que funcionaba con ¿Esa arquitectura de dónde? Arquitectura Es una empresa alemana. 1931. una empresa alemana contratada por capitales ingleses, que son los encargados de realizar las vías. Entonces, cuando llega la vía Carmen de Patagones y se dan cuenta que tienen que seguir hacia el sur, se hace ese puente, que es único en Argentina, y esta empresa
hizo el mismo puente también 10 años después en Colombia. Son puentes Bueno, y que mellizos. los trenes también eran traídos de Inglaterra en esa época. Y los trenes también eran traídos de Inglaterra, exactamente. Ahí estamos. Imágenes de la costanera. Bueno, excelente recopilación de imágenes que nos trajo el profesor Javier Reca, ¿sí? Para mostrarle, como le había dicho, ¿sí? Hacerle un paseo turístico virtual, porque sabemos que tenemos estudiantes que han venido a visitar en nuestra localidad, como es el caso hace poco de Eric de Comicó. Ahí está, ahí va. Bueno, continuamos entonces en Colores de Identidad cuando pasaron 31 minutos de la hora 14. Vamos, ¿con qué seguimos? Continuamos, vamos con un acertijo y después vamos a un cortecito chiquito. A ver. Y vamos a tratar un tema que es muy de actualidad y que nos pareció muy importante tratar con ustedes para que ustedes comprendan, que tiene que ver con el conflicto de Israel con Palestina, ¿sí? Pero eso, bueno, después del corte. Ahora vamos a hacer un cortecito chiquito y vamos a hacer un acertijo. Primero se los voy a hacer a los profes, les voy a dar un acertijo a los profes. Y el segundo acertijo va a ser para los chicos. Y para los tutores también. Sí, porque ¿cuánto tenemos conectado? Hay gente conectada, nos están escuchando desde las diferentes sedes, estudiantes. Tenemos 15. algunos colegas, ¿por qué 15. no? Escuchándonos ahora. A ver. Bien. 15. ¿15? 15. Ah, listo. A ver, vamos con la primera para los profes. Y para el productor también, ¿eh? Ah, atento. Sin mí, no sabría quién eres. Pero no soy algo que los ojos puedan ver. Soy una combinación única de rasgos y cualidades. ¿Qué soy yo que te da identidad sin igual? Uy, ¿qué? El nombre. ¿Nombre? ¿El apellido? ¿No? No. A ¿Lo ver. repito? La personalidad. Bien, la personalidad. Muy bien, Claudia. ¿Qué se ganó? ¿Qué se ganó? Ahora va para los alumnos y para los tutores, a ver. Y le damos el tiempo. cortecito Ahí está. para que lo vayan Vale. pensando. En mi interior guardo tradiciones y valores. La música, la comida y los rituales son mis señales. En un mundo diverso destaco la singularidad. ¿Qué soy yo que refleja la identidad de una comunidad? Bueno, ahí quedó el acertijo entonces. ¿Para después de la tanda? Para después de la tanda. Después de la tanda. Ahí va. Bastará de ¿De? Los cafres. Ya me transformo en agua, solo por subir al cielo y volver a caer en tus ojos. Lo haría una y otra vez por este sol. Solo con verte bastará, ver tu cielo de frente. Bastará. Ya lloví en tus tierras,
de tus ojos. Lo escucho una y otra vez. Por este sol quemaría mis días. Por este sol te entrego toda mi vida. Bastará solo con verte, bastará ver tu cielo de frente, bastará solo con verte, bastará ver tu cielo de frente. Just for you, girl, there's nearly nothing that a man wouldn't do for me, sir. Just for you, baby, just make a wish and make your dream come true. Tell you climb any mountain, swim any sea, just to show you how much you mean to me. Come home early every night, just to hug and squeeze you and treat you right. Bastará solo con verte, bastará ver tu cielo de frente, bastará solo con verte, bastará ver tu cielo de frente. Girl, I got you on my mind and moment of the day. I feel restless every time that you're away. For me, you are the sun, the moon, and the stars. Oh, baby, I wanna be your earth, your Jupiter, your Mars. Hey, just for you, girl, there's really nothing that a man wouldn't do. Just for you, baby, just make a wish and make your dream come true. I tell you, just for you, girl, there's really nothing that a man wouldn't do. Hey, hear that? Te voy haciendo. Bueno, volvemos. Lo que sonaba era Bastará de los Cafres del álbum Barrilete de 2007. Una hermosa canción de estilo reggae. Un ritmo nacido de las colonias inglesas en Jamaica. Ahí va. Muy bien. Bueno, vamos Vamos con a el explicar. tema, sí, ¿querés que vaya haciéndote preguntas o preferís empezar a hablar vos? No, ¿Cómo lo que querés? me gustaría, y Como seguro para que explicar. algunas personas están esperando, es la resolución del acertijo. ¡Ah, te la pasó! Me he olvidado. Bueno, La cultura. ¿decidimos? La cultura. La cultura. Muy bien. Muy bien. Bien. ¿Alguien acertó? ¿Alguien? ¿Mandaron? No. Ah, listo. Bueno, bien. ¿Cómo estuve pensando el fin de semana cómo arrancar a explicar un conflicto que data de hace más de 5.000 años? ¿No? Básicamente lo que tenemos que entender es que cuando nosotros ahora hablamos de conflictos territoriales, lo que vemos o lo que podemos acceder yendo a buscar un mapa son los estados-nación que son un fenómeno moderno, digamos, en 5.000 años, que sean del siglo XX, XIX, XVIII, es relativamente corto el periodo histórico. Y también cuando decimos, bueno, nos vamos a 5.000 años hacia atrás, ¿qué pasaba en ese territorio? Había ciudades, había países, había comunidades, lo que había eran tribus nómades, o sea, tribus que, como ustedes han visto desde el primer año, o sea que la enorme mayoría ya lo vio, cuando el hombre pasa de ser cazador-recolector nómade, o sea, trasladándose de un lugar a otro en busca de su alimentación, a ser sedentario y se establece, lo que generalmente o lo que históricamente nosotros explicamos como profes de historia, que es a partir de la aparición de la agricultura, hoy se cree que más bien tuvo que ver con los lugares de procesión, de adoración de los dioses, como Göbekli Tepe en Turquía o Stonehenge en Inglaterra, que lo que hacían era convocar a las distintas tribus a adorar a los dioses o a festejar el equinoccio o el solsticio, que son los momentos donde el sol está equidistante en los polos. Bueno, que también lo han visto. ¿A qué va todo esto? Las tribus que pueblan
el cercano oriente tienen el mismo origen, es un origen semita. La palabra semita es de origen religioso y tiene que ver con los que supuestamente son los hijos de Sem. ¿Quién es Sem? Uno de los hijos de Noé. ¿Quién era Noé? El que hizo el arca para evitar el diluvio. O sea que todo esto es el origen bíblico. El origen histórico son tribus cananeas que se establecen en esa región. Ahora bien, si nosotros vemos geográficamente qué es un desierto esa zona. Entonces decimos, bueno, ¿por qué tiene tanta importancia si es un desierto estéril? No. Lo que tiene importancia, que es cuando no hay recursos, ¿qué es? El comercio. Y es un cruce nodal de las principales rutas de comercio de aquel entonces. Lo que después va a ser, siglos después, la ruta de la seda. ¿Y quiénes se establecen primero, los palestinos o los israelíes? Y en realidad son lo mismo porque son tribus semíticas. Porque se ha escuchado estos días también que si uno toma postura por los palestinos es antisemita, ¿no? Como diciendo anti-israelí. Y no es así, porque tanto los israelíes como los palestinos son tribus semitas. Por otro lado, ¿qué tiene que ver la cuestión religiosa? Porque si hay una división, ¿de dónde viene? ¿Son religiones diferentes? Y en principio no. Cuando hablamos que se establecen, no. Eran politeístas, o sea que creían en muchos dioses, y eran la misma tribu. Luego hay una decisión, donde una se vuelve monoteísta, que supuestamente son primero los judíos, los israelíes, y la otra, años más tarde, 1000 años después, también se vuelve monoteísta, que son los musulmanes. Esta es otra cuestión. ¿Todos los israelíes son judíos? Sí. ¿Todos los árabes son musulmanes? No. Los musulmanes pueden tener distintas religiones. No todos los árabes son musulmanes, digo, ¿no? Bien, entonces, ¿es un conflicto territorial? Ahí podríamos hacer un paréntesis porque por ahí vamos muy rápido para que ellos vayan entendiendo, ¿no? Bien. Por ejemplo, si hablamos de los israelíes, judíos, ¿en qué creen? ¿Cuál es su creencia religiosa? Los judíos creen en un Dios al que ellos llaman Yahvé, lo que para nosotros sería Jehová. Ahora, ¿quién llama Jehová de la rama cristiana? Todos los cristianos no. Los que nacen de la reforma de Lutero y Calvino en la Edad Media. El cristianismo, ¿cómo le dice a Dios? Dios. Bueno, el judaísmo, o sea, los israelíes le dicen Yahvé. Y los musulmanes, al mismo Dios, le dicen Alá. Y también también tenemos que involucrar por ahí en esto al cristianismo, porque el musulmán cree en un profeta que es Mahoma. Sí, y el cristiano cree en el mismo Dios, pero en otro profeta que se llama Jesús. Exactamente. Entonces por ahí, para aclarar un poco el panorama a los chicos, de que hablamos que, o sea, este es un conflicto, sí, territorial, político, pero también es un conflicto religioso. Sí, ahí depende de la corriente historiográfica de la que uno se pare. Para explicar el conflicto, le va a dar mayor o menor importancia a la cuestión religiosa. Ahora bien, en el centro de ese territorio está la ciudad de Jerusalén, que sí es importante para las tres religiones. Para el cristianismo, para el judaísmo y para el islam. La ciudad de Jerusalén está dividida en 3 partes, pero hay uno que es el lugar donde estaba el templo del rey Salomón, que es importante para las 3 religiones. Bien, vamos a avanzar un poco y vamos a hablar de la llegada de los turcos otomanos. ¿Qué pasa con la invasión de los turcos otomanos? Ahí tenemos un mapita que es la máxima expansión del Imperio Otomano. Cuando llegan los otomanos, cortan de raíz toda esta disputa, tanto la disputa de territorio como la religiosa. Imponen el Islam como religión oficial, pero no al modo de cortar el resto de las religiones, sino que permiten una convivencia entre todas las religiones y todas las expresiones culturales. Entonces, ¿hay conflicto durante la ocupación de los turcos otomanos? No hay conflicto. ¿Sí? Y tenemos desde que Mehmed II toma Constantinopla en el año 1451 hasta la Primera Guerra Mundial en 1914, todo ese periodo estuvo ocupado por... Que Constantinopla estaba ocupado por...
El Imperio Bizantino, que era lo que quedaba del viejo Imperio Y también Romano. ahí había un conflicto de los bizantinos con el cristianismo y Sí. los otomanos Con el Islam. el Islam. Sí. Y a su vez, lo que era Constantinopla con la Iglesia Cristiana Ortodoxa y el Imperio Romano de Occidente con el cristianismo. Después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano forma parte de la alianza que pierde la guerra con los aliados, y todo ese territorio se divide en 2 mandatos. Toda la parte que ustedes ven en amarillo es un mandato o un protectorado francés, y todo lo que ven en azul es un mandato o un protectorado inglés. ¿Qué significa esto? Básicamente que la Sociedad de Naciones, o sea, el resto del mundo, le asigna a Francia que administre esa parte del amarillo y a Inglaterra que administre la parte del azul. ¿Eso implica que era de ellos el territorio? No, implica que ellos lo tienen que organizar. Esto es así hasta el final de la Segunda Guerra, 1947, donde ahí arranca el conflicto moderno que vemos hoy. La cual nos va a mostrar el otro mapa de exactamente. Bien, si ustedes ven ahí tienen el mapa y tienen la fecha arriba, en verde Palestina en el primer mapa, y en naranja las pequeñas aldeas que estaban bajo control israelí. El segundo es lo que se crea, o lo que crean entre Inglaterra y Estados Unidos como Estado de Israel para solucionar el problema judío que se había generado en Europa durante la Segunda Guerra. Ahora, ¿qué pasó? Al crear esto, el resto no solo de Palestina, sino de los países árabes que rodean a Palestina, ven eso como un ataque. Y lo ven como una usurpación. Una usurpación de territorio, exactamente. Entonces le declaran la guerra a Israel. Israel era un estado nuevo, pero tenía todo el apoyo de las 2 máximas potencias que eran Inglaterra y Estados Unidos. Entonces gana esa guerra en 6 días solamente. En 6 días vence a todas las naciones, a toda la Liga Árabe que se llamaba. Y pasa a el tercer mapa, donde se apropia de toda esa cantidad de territorio. Y divide a Israel en 2, en Franja de Gaza y en Cisjordania. Franja de Gaza, ahora, en nuestros días, está bajo el poder de un grupo político y militar llamado Hamás, que quiere que el mapa vuelva no a ser el primero siquiera, sino aunque sea el segundo, que es el de 1947, es decir, bueno, respetamos la presencia de Israel porque no queda otra, pero que nos devuelvan todo el territorio que nos quitaron y unificar nuevamente Palestina. Están Eso es lo reclamando que la soberanía que tenían hasta Exactamente. 1948, 1947. Pero aquí entra otro pequeño, en realidad es muy complejo, pero estoy tratando de explicarlo lo más sencillo posible. Cuando queda dividido en Franja de Gaza y Cisjordania, en Cisjordania manda, digamos, por decirlo de alguna manera, la Autoridad Palestina, que es otra organización. Y jamás no está de acuerdo con la Autoridad Palestina en cómo se trata la cuestión de la soberanía. Entonces, cuando la Autoridad Palestina firma un tratado de paz con Israel, reconociendo a Israel con el último mapa que estamos viendo, Hamás dice no es el mapa que yo reconozco. Esto no implica que jamás le declare la guerra a Israel. Lo único que hace es no reconocer que Israel tiene todo ese territorio. Y eso viene desde que desaparece la Organización para la Liberación de Palestina en el 87. Ahora, ¿por qué estalla ahora en este momento? Porque Israel está por hacer un tratado con Arabia Saudita, que es un aliado histórico de Palestina. Y es un aliado histórico de Irán. Entonces, si Arabia Saudita reconoce a Israel con todo ese territorio, se pierde todo el reclamo palestino, para siempre. O sea, no hay vuelta atrás. Entonces, hacen esa declaración, que es lo que Argentina hizo en el 82 con las Islas Malvinas. Un acto, no de guerra, sino de soberanía. Es decir, ir a tomar posición para decir, este territorio es mío, y después se retrocede. Ahora, Israel con Arabia han tenido conflictos también. También porque Arabia como Estado-nación, como lo conocemos hoy, también es bastante nuevo. Gracias. Entonces también tiene una cuestión de soberanía que quiere solucionar. Ahora, Irán es un país poderoso y si entra el conflicto, vamos a tener un conflicto, una guerra, realmente una guerra
a otro nivel. ¿Por qué digo realmente una guerra? Porque lo que está pasando hoy en día no es una guerra, porque Hamás no tiene un ejército regular. Ninguna de las dos Palestinas tiene un ejército regular. No es un ejército contra otro ejército. Es un grupo atacando a un país y un país atacando a toda una nación, a toda una población civil que no tiene posibilidad de defenderse. Es como, digamos, entonces Hamás puede ser visto como una organización de resistencia, no solamente como un grupo terrorista. Exactamente. Lo que pasa es que para Occidente, cuando no entiende, no puede encapsular un concepto bajo su cosmovisión, enseguida lo tilda de terrorista o de dictadura o de cosas que no tienen que ver con la democracia en sí. Les quería dejar, para que se entienda mejor, si lo pueden conseguir, está en PDF en internet, está en línea, este libro de Pedro Brieger, que tiene un programa en la televisión pública. Es un catedrático de origen judío justamente que explica el conflicto palestino-israelí en ese libro de una forma muy llevadera, muy sencilla, mucho más de lo que hice yo, que hice lo que buenamente pude, porque no pude volver a leer el libro de Brieger, pero se los recomiendo si les interesa el tema, está muy bueno, explica cada uno de los factores del conflicto que está llevando adelante y el papel tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, y lo que tiene que ver con un movimiento que hizo posible el Estado de Israel que se llama sionismo. Y por qué ser antisionista no es ser ni antijudío ni anti del pueblo de Israel, digamos. Bueno, vos nombraste algunos tratados que supongo que deben ser de algunas organizaciones internacionales. Sí. ¿Los podrías comentar brevemente? El tratado más importante para entender este conflicto es el Tratado de Balfour, que es el tratado que crea el Estado de Israel luego de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente lo que pasó es que los judíos, al no tener un Estado, se llama diáspora, vagaban por el mundo, digamos, estaban por todo el mundo dispersos y habían tenido muchos progromos, se llama, o sea, ataques contra la comunidad, ataques violentos contra la comunidad como de exterminio en toda Europa, hasta que pasa lo de Hitler, que es como lo máximo. Entonces dice, bueno, hay que solucionar la cuestión judía. ¿Y cómo se soluciona? Creando el Estado de Israel. Para el que no sabe, Argentina también, la Patagonia Argentina también fue un territorio propuesto para fundar el Estado de Israel. Pero los israelitas, los judíos, los sionistas, querían la tierra prometida. La tierra prometida, ¿por qué? Porque es de lo que habla la Biblia, en su caso la Torá, que es su libro sagrado, que es la tierra que le prometió Dios. Por eso se aferran a... Tenemos la Torá, el Corán y la Biblia. En la Biblia. ¿Sí? Son los libros sagrados de las tres religiones que estuvimos mencionando. Bueno, espero que haya quedado claro. La verdad que muy buena la explicación del profe. Excelente, la verdad excelente resumen, explicación de lo que es este conflicto bélico que se está dando en Medio Oriente y repercute en el mundo entero. Bueno, para quinto año, en la clase 15 vamos a tratar algo de esto. Tienen un foro de debate, así que estaría buenísimo que vean el programa. Y bueno, hacemos otro breve cortecito y volvemos. Bien, Bueno, estamos. continuamos ya para cerrar y como para dejar otra trivia, ¿sí? Pero para los chicos, en este caso.
O una adivinanza. Vamos a hacer una adivinanza mejor. Bueno, Vamos con esa trivia de color una, de identidad. una adivinanza va a ser para la profe Claudia Ay, y otra adivinanza va a ser para el profe Javier. Bueno, uno más bueno que el otro, ¿no? Pero yo creo que lo van a sacar rápido, Ah, esta es muy fácil para la profe Claudia. Tendría que haberle buscado otra. Estoy viendo. A ver. Vamos a buscar otra. No te la voy a hacer. Lee la del profe Javier primero entonces. Claro. Te busco otra. Dale. A ver si buscás alguna un poquito más difícil ahí. No. Bueno, mientras tanto, queremos felicitar a Lagos. Ay, sí, por supuesto. La verdad que es muy buena la iniciativa de los tutores. Se pusieron la camiseta y la bandera, así que la verdad, un aplauso. Estamos hablando de la iniciativa de los chicos, chicas y tutoras de Lago Pellegrini, que no solo realizaron el proyecto, sino que además lo acercaron al Consejo Deliberante, gracias productor, que se dio cuenta que me había nublado nuevamente. Lo acercaron al Consejo Deliberante, tenemos la nota, la vamos a compartir a través de mail con el resto de ustedes para que la puedan leer y puedan alegrarse con nosotros de esto. La llevaron al Consejo Deliberante para ser declarada eso, exactamente. de Para interés. usar de interés. en actos institucionales y educativos. Bueno, ya los chicos del Lago Pellegrini están como un poco avanzados porque ya lo hicieron en lienzo, así que Sí. bueno, invitamos a las demás sedes que sigan avanzando, que el proyecto continúa, que nos quedan pocos días de clase, así que bueno, a continuar con las tareas también, así que bueno, mira, me pareció esta para Javier, a ver vos qué decís. A ver, para el profesor Javier dice, en grupos me organizo, sociedad estudio yo, relaciones, comportamientos, todo es mi labor. ¿Qué rama de la ciencia, con lupa y papel en mano, examina la convivencia, la cultura y el ser humano? la sociología, pues. Perfecto. La historia es muy fácil esa. Esta otra. Del pasado recuerdo, para la profesora A Claudia, ver. soy un libro sin final, documento eventos, héroes y un legado ancestral. ¿Qué soy yo que conserva la memoria de la humanidad con relatos de antaño en forma de realidad? Ah, qué ¿La lindo. historia? No. No, ¿No es la historia? cerca. Hubiese dicho lo mismo, ¿verdad? Cerca. Sí. Repetile, a ver. Documento evento dice, del pasado recuerdo, soy un libro sin final, documento, eventos, héroes y un legado ancestral. ¿Qué soy yo que conserva la memoria de la humanidad con relatos de antaño en forma de realidad? No es mala, son los archivos históricos. Bueno, vamos a marcar esta como Bueno. ya. Entonces, Entonces, excelente programa. Excelente Tuvimos programa. hoy bien variado, ¿sí? Desde museos, paseos turísticos virtuales, hasta... Paseo turístico, paseo histórico, Sí, paseo... sí. actualidad, porque hablamos Actualidad. del tema del balotaje, hablamos del conflicto bélico actual, así que Exactamente. bueno, Espero que haya sido de su agrado. Continuamos diciendo que pasen sus bocetos del proyecto de la bandera, por favor. Aquellas sedes que aún no lo han hecho, recuerden que es un proyecto educativo, ¿sí? Vamos... después ya pasamos a lo institucional, que bueno, en el caso del Lago Pellegrini, de vuelta las felicitaciones a los tutores y a la comunidad, que bueno, que busca que se legitime la bandera para actos, para la institución. Y bueno, invitamos a las otras sedes a continuar con el proceso de la bandera. Ya cuando lleguen a la parte del lino y todos los materiales, por ahí si ustedes no cuentan con eso, se comunican con nosotros y nosotros hablamos con la coordinación a ver cómo podemos solucionarlo. Y bueno, acá el productor nos va a dar una mano seguramente. Así que bueno. Vamos a aprovechar la oportunidad, voy a aprovechar la oportunidad porque me olvidé el programa anterior de darle el agradecimiento a nuestro productor ejecutivo y su coordinación de la Escuela Rural Virtual, Juan. Un fuerte aplauso que voy a pedir para nuestro productor ejecutivo.
Muchísimas gracias, sí, su labor sería imposible que sacamos al aire. Y bueno, faltan los saluditos de Fran. Sí. Antes que me olvide, la gente de Blancura Centro va a preparar un material, no sé si lo van a hacer en video o en audio, ahí estaban preparando las estudiantes que teníamos para dar ellas mismas la descripción de la bandera que tenían, que habían elegido, la que ya tenían previamente, ¿sí? De esta aldea, no recuerdo... Sí, hecha por la comunidad mapuche. Exactamente, sí, bueno, ellos ya tenían una bandera, cuando nosotros propusimos, ellos ya tenían una bandera que representaba a la comunidad. Ahí va. Así que, bueno, en el próximo nos van a programa comentar. vamos a tener las voces de ellas, ¿sí? Explicando y dando la descripción de que nos van a comentar todo el proceso que están haciendo el resto de la sede, que es esto de la parte de los colores, de los símbolos representativos, de la historia, de investigación que están haciendo el resto de los parajes. Seguramente ellos ya pasaron por ese proceso y bueno, por eso ya tienen su bandera comunal. Así que vamos a esperar con mucho gusto ese material. Bueno, hasta el próximo lunes. Nos Muchas vemos. gracias. Chau, chau. Adiós.